Mi esposo estaba remodelando la casa de su amante con dinero de mi hija. Pero lo que él nunca. El sonido de la notificación bancaria hizo que Camila frunciera el ceño. No era la primera vez que revisaba la cuenta de ahorros de Valeria, pero esta vez algo estaba mal. El saldo había disminuido drásticamente, dejando un hueco enorme en su estómago. Miró la pantalla varias veces, esperando que fuera un error del banco, una confusión momentánea. Pero no, ahí estaba, en números fríos e innegables, miles de pesos retirados en los últimos días. Su corazón se aceleró. Valeria había ahorrado durante años para su educación, y ahora el dinero simplemente había desaparecido. Respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que la golpeaban. No podía actuar precipitadamente. Antes de sacar conclusiones, tenía que averiguar qué había sucedido. Llamó al banco, habló con un ejecutivo, hizo preguntas detalladas. Las respuestas no la tranquilizaron en absoluto. Las transacciones habían sido realizadas con acceso autorizado. Alguien había tomado el dinero deliberadamente. Solo ella y Miguel tenían acceso a esa cuenta. ¿Podía haber una explicación lógica para esto? Tal vez un gasto imprevisto, una emergencia, pero, si ese fuera el caso, ¿por qué Miguel no le había dicho nada? El reloj marcaba las 6 cuando Miguel llegó a casa, despreocupado, saludando con un beso ligero en la mejilla. Camila lo observó detenidamente, buscando cualquier rastro de nerviosismo en su rostro. No dijo nada de inmediato. En cambio, esperó a que terminara de cenar, midiendo cada gesto, cada palabra. Finalmente, cuando se quedaron solos en la sala, soltó la pregunta con la voz firme, sin rodeos. «Miguel, ¿sacaste dinero de la cuenta de Valeria?» Él parpadeó, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Luego, con una expresión de fastidio, se encogió de hombros. «Sí, tuve que hacer un movimiento financiero. Nada de qué preocuparse». Bebió un sorbo de su café con total tranquilidad, como si acabara de mencionar algo sin importancia. ¿Un movimiento financiero?, repitió Camila, con incredulidad. Su tono se endureció. ¿Y ni siquiera pensaste en consultarme? Es el dinero de nuestra hija. Miguel suspiró, como si la conversación lo cansara. Camila, por favor, no exageres. Era un dinero que estaba ahí sin uso, y lo invertí en algo que traerá beneficios a futuro. Confía en mí. La sangre le hirvió. ¿Cómo se atrevía a minimizarlo de esa forma? No era un simple capricho, era el futuro de Valeria. No podía aceptar una respuesta tan vaga. ¿Qué inversión, Miguel?, preguntó con frialdad. Él desvió la mirada por un instante antes de sonreír con esa seguridad que siempre la había confundido entre encanto y manipulación. Un negocio que estoy manejando. Lo recuperaré pronto. No tenía sentido seguir insistiendo en ese momento. Miguel no le daría una respuesta clara, eso era obvio. Pero si él creía que la conversación terminaba ahí, estaba muy equivocado. Cuando él se fue a dormir, Camila se quedó en la sala, mirando fijamente el estado de cuenta en su teléfono. Había algo en todo esto que no cuadraba. La forma en que Miguel había evitado dar detalles, su tono despreocupado. No, había algo más. Algo que él no quería que ella supiera. Su respiración se volvió más pesada mientras deslizaba la pantalla, revisando cada movimiento bancario con ojos de halcón. Y entonces lo vio. Varias transferencias, todas recientes, todas con la misma descripción vaga. Un destinatario desconocido. Un patrón que se repetía. Su instinto gritó una sola palabra: mentira. Miguel estaba ocultando algo. Y ella iba a descubrir qué era. Desde aquella noche, Camila no pudo sacarse de la cabeza la idea de que Miguel le estaba ocultando algo grande. Lo conocía demasiado bien. Cuando mentía, cuando intentaba desviar la atención, usaba siempre la misma táctica: actuar como si nada pasara, como si todo estuviera bajo control. Pero ella no era la misma mujer ingenua de antes. Esta vez no iba a dejarse engañar por palabras bonitas ni por gestos ensayados. Miguel no había dado ninguna explicación concreta sobre el dinero, y eso, lejos de tranquilizarla, encendió todas sus alarmas. Decidió empezar por lo más básico: observarlo. En los días siguientes, puso más atención en cada uno de sus movimientos. Miguel salía temprano, regresaba tarde, siempre con la misma excusa de reuniones interminables. Pero lo que más la inquietaba era su teléfono. Ahora lo llevaba a todas partes, incluso al baño, y siempre lo mantenía en silencio.
Antes no era así. Algo había cambiado. ¿Con quién hablaba? ¿A qué le temía tanto como para no soltar ese aparato ni por un segundo? El verdadero golpe llegó una tarde en la oficina. Mientras tomaba café con una compañera, escuchó por casualidad a un colega hablar sobre una tienda de materiales de construcción. Mencionó que había visto a Miguel allí, eligiendo pisos y pinturas de lujo. Camila se quedó paralizada por un momento. ¿Materiales de construcción? ¿Para qué? Su casa no necesitaba ninguna reforma. De inmediato, su mente empezó a hilar posibilidades. ¿Estaba remodelando algo? ¿Un local? ¿Un departamento? O peor aún, otra casa. Esa noche, mientras Miguel se duchaba, Camila aprovechó para revisar su cartera. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Entre facturas y papeles sin importancia, encontró una nota fiscal. Su respiración se aceleró al ver la cantidad gastada, una suma exorbitante en materiales de alta gama. Pero lo que realmente la dejó helada fue el detalle más insignificante, el lugar de entrega. Un barrio desconocido. Un domicilio que jamás había escuchado antes. Un escalofrío recorrió su espalda. No podía ser una simple coincidencia. Algo estaba ocurriendo en ese lugar, y Miguel no quería que ella lo supiera. El aire pareció volverse denso alrededor de Camila. Las palabras del obrero resonaban en su cabeza una y otra vez, como un eco imposible de ignorar. Lorena. Ese nombre arrastraba consigo una parte del pasado que ella creía enterrada. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de confusión, miedo y rabia que se enredaban en su pecho hasta volverle difícil respirar. ¿Cómo era posible? ¿Qué hacía Miguel gastando dinero en una casa que pertenecía a ella? ¿Está bien, señora?, preguntó el obrero con el ceño fruncido, notando su palidez repentina. Camila parpadeó, intentando recomponerse. No podía delatarse, no aún. Sí, solo me sorprendió. No sabía que Lorena vivía aquí, respondió con una sonrisa forzada, aunque por dentro su mundo estaba colapsando. Bueno, técnicamente aún no vive. Está remodelando la casa por completo. Su esposo hizo una pausa y se encogió de hombros. O novio, no sé bien, viene todo el tiempo. Se nota que quiere dejar esto impecable para ella. Cada palabra era un puñal en su piel. Camila sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Su esposo? ¿Su novio? ¿Acaso se refería a Miguel? Algo dentro de ella gritaba que sí, que todo tenía sentido ahora. Miguel, el dinero desaparecido, los materiales de construcción. Era por ella. Tuvo que morderse la lengua para no reaccionar. No era momento de perder el control. Fingió un gesto de indiferencia, asintió levemente y se alejó con pasos vacilantes. No podía quedarse allí. Sentía que si pasaba un minuto más en ese lugar, terminaría desplomándose. Subió al primer taxi que encontró y apenas cerró la puerta, el aire contenido escapó de sus pulmones en un suspiro tembloroso. Su corazón latía a 1000 por hora. Apoyó la cabeza contra la ventanilla y cerró los ojos. Su mente estaba inundada de recuerdos. Lorena. Había sido parte de su vida hacía años, cuando ella y Miguel eran apenas unos recién casados llenos de sueños y proyectos. Lorena y ella fueron amigas. No de esas amistades profundas e inseparables, pero sí lo suficiente como para compartir reuniones, cenas familiares y hasta algunos secretos. Miguel también la conocía, claro, pero en ese entonces nunca hubo señales de algo más. Al menos, eso creía Camila. Pero con el tiempo, Lorena desapareció. Se mudó a otra ciudad sin decir demasiado, y la relación simplemente se enfrió hasta convertirse en un recuerdo borroso. Hasta ahora. ¿Por qué había vuelto? ¿Desde cuándo estaba en contacto con Miguel? ¿Por qué él estaba gastando dinero en su casa? Las preguntas la carcomían por dentro. Se obligó a calmarse, pero era imposible. Las piezas del rompecabezas se estaban alineando y cada una dolía más que la anterior. Cuando llegó a casa, Miguel ya estaba ahí. Estaba en la cocina, con su celular en la mano y una sonrisa ligera, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo.
La imagen de él posiblemente remodelando la casa de su amante con el dinero de su hija la hizo hervir por dentro. Camila se quedó en la puerta, observándolo en silencio. Intentó contenerse, actuar con normalidad, pero la traición pesaba demasiado en su pecho. ¿Dónde estuviste hoy?, preguntó él de repente, sin levantar la mirada del teléfono. Camila sintió un escalofrío. ¿Y si él sospechaba algo? ¿Y si alguien le había avisado que ella estuvo en la casa? En el trabajo. ¿Y tú?, respondió con calma, acercándose lentamente. Miguel finalmente la miró y sonrió. Reuniones. Un día agotador. Mentira. Una mentira descarada y sin titubeos. Camila tragó saliva. Su rabia aumentaba, pero aún no era momento de enfrentarlo. Necesitaba pruebas, necesitaba más información. ¿Y cómo te fue?, continuó ella, fingiendo interés. Lo de siempre, nada fuera de lo normal, dijo él, volviendo a mirar su celular, como si la conversación no tuviera importancia. Camila apretó los puños. Nada fuera de lo normal. Qué irónico. Nada fuera de lo normal, excepto que estás invirtiendo miles de pesos en la casa de otra mujer. Esa noche, cuando Miguel se durmió, Camila se encerró en su habitación y abrió su computadora. Si Lorena había vuelto, tenía que haber algún rastro de ella. Buscó su nombre en redes sociales y ahí estaba. Lorena, más radiante que nunca. Su perfil mostraba fotos recientes en la ciudad, en eventos, con amigos, y entonces lo vio. Un me gusta de Miguel en una de sus publicaciones. El estómago de Camila se contrajo. Él estaba en contacto con ella. Esto no era una coincidencia. Sintió ganas de llorar, de gritar, de despertarlo y exigirle la verdad en ese mismo instante. Pero se contuvo. La traición ya estaba ahí, latente, pero aún no sabía su magnitud. Y eso era lo que más la aterrorizaba. Camila no podía quedarse quieta. Desde que había descubierto la conexión entre Miguel y Lorena, su mente era un campo de batalla constante entre la furia y la necesidad de mantener la calma. No podía precipitarse. Si quería respuestas, tenía que moverse con inteligencia, con estrategia. No iba a ser la esposa ingenua que esperaba a que su marido confesara. No. Ella iba a ir hasta el fondo de esto. Pero necesitaba ayuda. Alguien con conocimientos, con acceso a información que ella no tenía. Fue entonces cuando pensó en Samuel. Samuel era arquitecto y amigo de la familia desde hace años. Siempre había sido discreto, un hombre sensato, con la cabeza fría y una lealtad inquebrantable hacia Camila. Nunca le agradó Miguel del todo, pero nunca se lo dijo abiertamente. Solo se limitaba a hacer comentarios ambiguos, a advertencias disfrazadas de bromas que ahora, vistas en retrospectiva, parecían haber sido señales que ella ignoró. Decidió llamarlo. No iba a darle todos los detalles por teléfono. Solo le pidió que se vieran en un café discreto, lejos de cualquier mirada curiosa. Cuando llegó, Samuel ya la esperaba con una expresión de leve preocupación en el rostro. Él la conocía bien. Si lo había citado con tanta urgencia, era porque algo grave estaba pasando. Dime la verdad, Camila, dijo él, después de que ella terminó de contarle todo. ¿Estás segura de que quieres abrir esta puerta? Porque una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Ella sostuvo su mirada sin vacilar. Samuel, ya abrí la puerta. Ahora necesito cruzarla. Él asintió, comprendiendo la determinación en su voz. No había marcha atrás. Al día siguiente, Samuel se presentó en la obra, fingiendo ser un arquitecto interesado en los trabajos de remodelación. Se hizo pasar por un colega que buscaba referencias. La estrategia funcionó mejor de lo esperado. Los obreros, confiados en que hablaban con un profesional, le dieron detalles que dejaron a Samuel tan sorprendido como preocupado. Tu esposo va a esa casa casi todos los días, le dijo Samuel a Camila, cuando se encontraron de nuevo. Y no solo eso. Está tomando decisiones como si él fuera el dueño. El corazón de Camila latió con fuerza. ¿Cómo que el dueño? Los trabajadores dicen que es él quien supervisa todo, quien da las órdenes finales. La mujer, Lorena, aparece de vez en cuando, pero casi siempre es Miguel quien se encarga de todo. Es como si esa casa fuera suya, no de ella. Las palabras de Samuel cayeron sobre Camila como un balde de agua helada. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué Miguel actuaba como dueño de una propiedad que, supuestamente, pertenecía a Lorena?
Pero Samuel aún no había terminado. Se inclinó hacia ella y bajó la voz, como si lo que iba a decir fuera aún más peligroso. Hay algo más. Miguel está pagando todo en efectivo. Grandes cantidades. No hay facturas, no hay registros oficiales. Es dinero limpio, sin rastro. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dinero en efectivo. Sin documentación. Sin forma de rastrearlo. Samuel susurró, sintiendo que su propia voz temblaba. ¿De dónde saca tanto dinero Miguel? Camila no podía seguir esperando. Necesitaba ver esa casa con sus propios ojos. Hasta ahora, toda la información que tenía la había obtenido a través de terceros, los obreros, Samuel, los movimientos sospechosos de Miguel. Pero no era suficiente. Si realmente quería entender qué estaba pasando, tenía que entrar en ese lugar. Sentirlo. Respirarlo. Ver con sus propios ojos la casa que Miguel estaba remodelando con el dinero de su hija. Pero, ¿cómo hacerlo sin levantar sospechas? No podía presentarse de frente. Miguel podría enterarse, y eso arruinaría todo. Tenía que ser estratégica. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea. Si esa casa estaba en remodelación, significaba que en algún momento iba a ser puesta a la venta. Podía hacerse pasar por una posible compradora. Al día siguiente, tras una búsqueda rápida en internet, encontró la inmobiliaria que gestionaba la propiedad. Se puso en contacto con ellos, fingiendo ser una interesada en adquirir la casa. Su voz era firme, segura. Si había algo que la rabia le enseñaba, era actuar con frialdad cuando más lo necesitaba. Y en ese momento, necesitaba ser otra persona. La cita se programó para el día siguiente. Cuando llegó al barrio, su pulso se aceleró. Ahora estaba ahí. No como una simple observadora a la distancia, sino como alguien que iba a cruzar esa puerta y ver todo desde adentro. Cuando el agente inmobiliario la recibió con una sonrisa amable, Camila se forzó a devolver el gesto, aunque por dentro sentía que iba a estallar. Bienvenida, señora Díaz, ¿verdad?, dijo el hombre, revisando su agenda. Sí, así es, respondió ella con naturalidad. Un apellido falso, un escudo necesario. El agente comenzó el recorrido por la planta baja. Camila caminó despacio, absorbiendo cada detalle. Y fue ahí cuando empezó a sentirlo. Todo en esa casa tenía una extraña sensación de familiaridad. Los colores de las paredes. El diseño de la cocina. La disposición de los muebles. Miguel tenía una estética muy particular, y aquella casa tenía su esencia impregnada en cada rincón. Era como si la estuviera decorando para sí mismo. Subieron al segundo piso, y Camila sintió que apenas podía respirar. Había un cuarto con ventanales enormes y cortinas gruesas de color beige. Ella conocía esas cortinas. Las habían tenido en su antigua casa antes de cambiarlas hacía un par de años. Miguel estaba reproduciendo su hogar en otro lugar. Su corazón latía desbocado cuando el agente le mostró un armario recién instalado. Camila se acercó, sintiendo los dedos fríos. Y entonces, entre las cajas apiladas en el suelo, vio algo que la paralizó. Un documento. Un sobre con el nombre de Miguel en la etiqueta. Un descuido. Una evidencia. El agente seguía hablando, explicando sobre la remodelación, pero su voz se volvió un eco lejano. Camila solo podía ver ese sobre. Camila sostuvo el sobre en sus manos durante unos segundos eternos. El nombre de Miguel estaba ahí, claro, inconfundible. No podía abrirlo en ese momento, no con el agente inmobiliario deambulando a su alrededor. Si él descubría su interés en esos papeles, podría mencionárselo a Miguel. No podía arriesgarse. Así que, con la rapidez de una experta en sigilo, deslizó el sobre dentro de su bolso sin que nadie lo notara. El resto del recorrido fue una tortura. El agente hablaba sobre los acabados de lujo, sobre el gran trabajo de remodelación que se estaba llevando a cabo. Pero Camila no escuchaba nada. Su mente estaba en otra parte, en una tormenta de preguntas sin respuestas. ¿Por qué el nombre de Miguel estaba en esos documentos? ¿Él era el dueño real de la casa? ¿Qué papel jugaba Lorena en todo esto? Cuando por fin salió de ahí, sintió que el aire fresco le quemaba los pulmones. Quería gritar. Quería correr a casa, arrojarle el sobre a Miguel en la cara y exigirle la verdad. Pero no podía. No todavía.
no hasta estar completamente segura de que podía derribar su castillo de mentiras sin darle oportunidad de escapar. Ya en su auto, estacionado a unas cuadras, abrió el sobre con las manos temblorosas. Sus ojos recorrieron el documento y sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era un contrato de remodelación, firmado por Miguel. El documento dejaba claro que él había asumido la responsabilidad del proyecto, no solo como supervisor, sino como el principal inversor. Él estaba pagando por esa casa. Un mareo la invadió. Miguel no solo había tomado el dinero de Valeria sin avisarle, sino que lo estaba usando para remodelar una casa que, hasta donde ella sabía, no era suya. O tal vez sí. Tal vez él la compró, tal vez la estaba preparando para vivir ahí con Lorena, tal vez. La cabeza le daba vueltas con todas las posibilidades. Cerró los ojos un momento, intentando calmarse. No podía actuar sin pensar. No iba a ir directo a confrontarlo. Primero, necesitaba saber qué más ocultaba. Esa noche, cuando llegó a casa, Miguel ya estaba ahí. Como si nada. Como si no estuviera construyendo una vida secreta a espaldas de ella. «Llegaste tarde», comentó él, lanzándole una mirada fugaz mientras revisaba su teléfono. «Sí, tuve un día complicado», respondió ella con una sonrisa forzada. No podía levantar sospechas. Miguel siguió con su rutina habitual, jugando con Valeria, preguntándole sobre su día, como si todo estuviera en perfecto equilibrio. Camila lo observó con rabia contenida. ¿Cómo podía actuar con tanta naturalidad mientras la traicionaba de esa forma? ¿Cuánto tiempo llevaba mintiéndole? Cuando finalmente se quedaron a solas, ella respiró hondo. Quería lanzarle la verdad de inmediato. Quería ver su rostro cuando le dijera que lo sabía todo. Pero justo cuando abrió la boca, su teléfono vibró con un mensaje desconocido. «No sabes ni la mitad de la historia. Ten cuidado». El mensaje seguía brillando en la pantalla de su teléfono. «No sabes ni la mitad de la historia. Ten cuidado». Camila sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Quién le estaba escribiendo? ¿Era una advertencia genuina o una amenaza disfrazada? Miró a Miguel, que seguía en el sofá como si nada, completamente ajeno a la tormenta que ella estaba viviendo. ¿Lo sabía? ¿Sabía que alguien le estaba advirtiendo? Su primer impulso fue responder, exigir respuestas. Pero sus dedos se detuvieron antes de escribir. No. No podía mostrar desesperación. Quienquiera que estuviera del otro lado, tenía información, y lo último que quería era espantarlo. Tenía que ser más astuta. La noche transcurrió con una lentitud insoportable. Miguel se durmió temprano, sin notar la inquietud de Camila. Ella, en cambio, permaneció despierta en la oscuridad de su habitación, sosteniendo el teléfono entre sus manos, analizando una y otra vez el mensaje. Alguien más sabía lo que estaba pasando. Alguien que quería que ella descubriera la verdad. Finalmente, la madrugada la venció. Pero cuando cerró los ojos, los recuerdos la golpearon con fuerza. Lorena. Miguel. El pasado. Fragmentos de momentos enterrados en su memoria comenzaron a resurgir. Años atrás, Lorena no era solo una amiga. Había sido más que eso. Una confidente, una presencia constante en su vida. Pero algo había pasado. Algo que, en su momento, Camila decidió olvidar. Un distanciamiento. Una traición de la que nunca habló en voz alta. Y luego estaba Miguel. Recordó el tiempo en que él atravesó problemas financieros. Cuando perdió una cantidad importante de dinero en una inversión que salió mal. ¿Lorena estaba involucrada en eso también? ¿Era todo esto parte de algo que empezó mucho antes de lo que imaginaba? Camila despertó con el primer rayo de sol y una nueva resolución en el pecho. No podía quedarse de brazos cruzados. Iba a buscar más información. Iba a encontrar a la persona que le envió ese mensaje. No pasó mucho tiempo antes de que su teléfono vibrara de nuevo. Otro mensaje del número desconocido. Esta vez, con solo 2 palabras. Mira el pasado. El mensaje seguía ardiendo en su pantalla como una advertencia silenciosa. Mira el pasado. 2 palabras que lo cambiaban todo. Camila sintió como un escalofrío le recorría la piel. El pasado. Todo lo que ella había dejado atrás, lo que había preferido no cuestionar, lo que había enterrado bajo la rutina de su matrimonio, era ahí donde estaba la clave de todo. El desayuno transcurrió en una tensión insoportable.
Miguel hablaba con Valeria como si todo estuviera en orden, con su sonrisa de siempre, con ese tono de esposo perfecto. Pero ahora, Camila veía más allá de la fachada. Cada palabra suya, cada gesto, le parecía una actuación ensayada. El hombre con el que compartía su vida no era quien ella creía. Y el vacío en su estómago le decía que, si seguía cavando, encontraría algo aún peor de lo que imaginaba. Después de dejar a Valeria en la escuela, Camila se dirigió a la única persona en la que confiaba, Samuel. Tengo que saber qué pasó con esa casa antes de que Miguel empezara a remodelarla, dijo en cuanto lo vio, sin preámbulos. Samuel la observó con el ceño fruncido. Estaba preocupado. Camila, ¿estás segura de que quieres seguir con esto? Lo que sea que Miguel está ocultando, tal vez sea peor de lo que piensas. Ella apretó los dientes. Peor. Su esposo estaba remodelando la casa de otra mujer con el dinero de su hija. ¿Qué podía ser más destructivo que eso? Samuel, necesito saber. No voy a detenerme. Samuel suspiró, pero asintió. Ya estaba dentro de esto tanto como ella. Después de algunas llamadas y contactos, encontraron a un hombre que había vivido por años en la misma calle donde estaba la casa en remodelación. Un anciano que lo había visto todo. Esa casa, murmuró el hombre mientras los miraba con desconfianza. Su esposo la tuvo hace años, ¿no es así? Camila sintió como si el aire desapareciera de sus pulmones. ¿Qué? Samuel la miró sorprendido, pero el anciano continuó como si estuviera recordando en voz alta. No sé bien qué pasó, pero hace mucho tiempo él y otra persona andaban metidos en problemas con ese lugar. Algo raro hubo ahí, una deuda, una pelea. Una noche, todo terminó de golpe. Su esposo desapareció por semanas y luego, vendió la casa. Camila sintió un vértigo repentino. Miguel nunca le había dicho que había tenido esa casa. Nunca. ¿Por qué lo ocultó? Cuando salieron de ahí, su cabeza era un torbellino. Miguel había estado involucrado con esa casa antes. ¿Y ahora la recuperaba? ¿Por qué? ¿Qué había en ese lugar que lo hacía regresar? No había otra opción. Tenía que entrar de nuevo en esa casa. Pero esta vez, sola. Esa noche, mientras Miguel dormía, Camila se deslizó fuera de casa, su corazón latiendo con una furia incontrolable. No era la primera vez que hacía algo así. Años atrás, cuando sospechó que Miguel tenía un romance con una compañera de trabajo, también lo había seguido en secreto. Pero esta vez no era solo una sospecha. Al llegar a la casa en remodelación, se aseguró de que no hubiera nadie. La obra estaba desierta a esas horas. Perfecto. Usando la llave que había tomado prestada del escritorio de Samuel, se deslizó dentro. El olor a pintura fresca y cemento inundaba el ambiente. La casa era casi irreconocible, pero había algo que se sentía extrañamente familiar. Como si hubiera estado ahí antes, aunque no pudiera recordarlo. Camila avanzó con cautela, tocando las paredes, observando cada detalle. Algo en ese lugar tenía una historia oculta. Fue entonces cuando vio la grieta en una de las paredes del salón. Una hendidura en el yeso recién aplicado, como si la hubieran reparado a toda prisa. Se acercó, su respiración contenida. Algo le decía que ahí, en ese lugar exacto, había algo enterrado. Tomó una herramienta olvidada en el suelo y, sin pensarlo 2 veces, golpeó la grieta con fuerza. 1 vez. 2 veces. La pared se quebró, dejando al descubierto algo que la hizo soltar el martillo de inmediato. Un compartimento oculto. Un espacio entre los muros. Y dentro de él, algo envuelto en tela vieja. Con las manos temblorosas, retiró la tela y lo vio. El aire en la habitación se volvió pesado, casi irrespirable. Camila se quedó inmóvil, con las manos temblorosas sosteniendo aquel paquete envuelto en tela vieja que acababa de extraer del compartimento oculto dentro de la pared. Sentía el peso del tiempo, del secreto enterrado en ese rincón de la casa que Miguel había remodelado con tanto esmero. ¿Por qué? ¿Por qué había querido ocultar esto? Por un instante, su mente se debatió entre la necesidad de abrirlo y el miedo a descubrir la verdad. Porque sabía que lo que estaba a punto de encontrar no sería algo trivial. No era solo dinero. No eran solo papeles sin importancia. Era algo lo suficientemente grande como para que Miguel lo hubiera escondido con tanto recelo. Tragó saliva y, con sumo cuidado, desenvolvió la tela.
La luz tenue de la habitación iluminó la madera oscura y desgastada de un cofre antiguo, con cerraduras metálicas que mostraban signos de óxido y años de abandono. El corazón le martillaba el pecho. Camila rozó con la yema de los dedos la superficie del cofre, notando las marcas que el tiempo había dejado sobre él. Era antiguo. Demasiado antiguo. Pero lo que más le inquietaba no era su apariencia, sino lo que podía contener. Intentó abrirlo. El seguro resistió. Estaba cerrado. Un nudo de frustración se le formó en el estómago. Necesitaba la llave. Y lo más aterrador de todo era que ya tenía una sospecha de dónde podría estar, con Miguel. Su cabeza trabajaba a 1000 revoluciones por minuto, tratando de decidir qué hacer. No podía quedarse ahí. No con ese cofre en las manos, no con la posibilidad de que alguien, quien fuera que estuviera espiándola, pudiera descubrirla. Fue entonces cuando lo escuchó. Un ruido seco. Su cuerpo se tensó. Contuvo la respiración y prestó atención. El sonido no venía del interior de la casa, sino de afuera. Alguien estaba allí. La piel se le erizó. No estaba sola. Se giró de inmediato, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Escuchó pasos. Lentos. Cautos. Alguien caminaba alrededor de la casa. Por un instante, su mente se paralizó. ¿Había sido vista? ¿La habían seguido? ¿Quién más sabía lo que estaba haciendo? Llevó una mano a su boca para contener un jadeo. No podía perder el control. Se obligó a pensar con claridad. No podía salir por la puerta principal. Si alguien la estaba observando, la vería. Miró a su alrededor frenéticamente. Necesitaba un escape. Su mirada se posó en una ventana entreabierta, lo suficientemente grande como para deslizarse por ella. Era su única opción. Con el cofre firmemente sujeto contra su pecho, se movió con cautela hasta la ventana. Se asomó. Nada. El silencio era absoluto. Aprovechó la oportunidad y, con movimientos rápidos pero silenciosos, se deslizó hacia el exterior. El aire fresco de la noche le golpeó el rostro, pero no se detuvo. Con pasos ágiles, se alejó de la casa hasta llegar a su auto, estacionado a unas cuadras de distancia. Su respiración era errática cuando cerró la puerta del vehículo. El cofre seguía entre sus brazos, como un testigo mudo de su escape. Había conseguido lo que buscaba. Pero ahora venía lo más difícil. Encendió el motor y condujo con precaución. Su corazón latía como un tambor. Revisaba los espejos constantemente, temiendo ver un auto siguiéndola. Pero no había nadie. O al menos, eso creía. Cuando llegó a casa, Miguel ya dormía. Como si nada. Como si su mundo no estuviera desmoronándose. Camila entró con sigilo y cerró la puerta de su oficina con seguro. Ahora estaba sola. Dejó el cofre sobre el escritorio y se quedó mirándolo, respirando agitadamente. Ese objeto tenía respuestas. Ese objeto podía destrozar todo lo que ella creía saber sobre Miguel. Pero no podía abrirlo sola. Sacó su teléfono y marcó un número. La voz de Samuel sonó del otro lado, adormilada pero alerta. Camila, ¿qué pasa? Ella cerró los ojos un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Samuel, encontré algo. Algo grande. El cofre permanecía sobre el escritorio como un enigma silencioso. Camila no podía apartar la mirada de él. Había pasado la noche en vela, sentada en su oficina, con la mente atrapada en una espiral de preguntas sin respuestas. ¿Qué contenía? ¿Por qué Miguel lo había ocultado durante tanto tiempo? Cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad. Sabía que lo que descubriría ahí dentro cambiaría su vida para siempre. El amanecer llegó demasiado rápido. El cielo comenzó a teñirse de tonos anaranjados y rosados, y el mundo despertó a su alrededor, pero ella seguía inmóvil, atrapada en su propia pesadilla. No podía esperar más. Llamó a Samuel. Él contestó al segundo timbrazo, con voz grave. Camila, ¿qué pasó? Ella tragó saliva. Necesito verte ahora. Tengo el cofre, pero está cerrado. No puedo abrirlo sola. Samuel no dudó ni un instante. Nos vemos en mi oficina en media hora. Camila envolvió el cofre en una manta y salió de casa con cuidado, asegurándose de que Miguel no la viera. Si él sospechaba lo que estaba haciendo, podía volverse peligroso.
Cuando llegó a la oficina de Samuel, él ya la esperaba con herramientas sobre la mesa. Un destornillador, un cortafríos, una pequeña palanca. Dime que esto no es ilegal, murmuró Samuel mientras examinaba la cerradura. Camila soltó una risa amarga. Ilegal es lo que Miguel ha estado haciendo. Samuel asintió y comenzó a trabajar. La cerradura no cedió de inmediato. Era resistente, hecha para durar. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó Samuel sin apartar la vista del cofre. Camila le explicó todo. Cómo había descubierto la casa. Cómo Miguel la supervisaba como si fuera suya. Cómo pagaba todo en efectivo. Y cómo, tras abrir una grieta en la pared, había encontrado ese cofre oculto. Samuel frunció el ceño. Si lo escondió así, significa que algo realmente comprometedor está dentro. Un clic metálico interrumpió su conversación. La cerradura se rompió. Camila sintió que su corazón se detenía. Era el momento de la verdad. Samuel levantó la tapa con cuidado. Dentro del cofre había varios documentos envejecidos, envueltos en una bolsa plástica. Páginas amarillentas, algunas con sellos notariales, otras escritas a mano. Y en el fondo, una gruesa pila de billetes viejos, de alta denominación. Camila sintió náuseas. Era mucho dinero. Demasiado. Dios, susurró Samuel, hojeando los papeles. Camila, esto es grave. Camila le arrebató los documentos y comenzó a leerlos con desesperación. Su pulso se aceleró con cada línea. Contratos. Escrituras. Transacciones bancarias de hace más de 15 años. Y un nombre que la dejó sin aire. Lorena. La sangre se le congeló en las venas. Todos los documentos estaban relacionados con ella. No puede ser, susurró Camila, con las manos temblorosas. No puede ser. Samuel la miró con seriedad. Camila, Miguel ha estado moviendo dinero desde hace años a nombre de Lorena. El estómago de Camila se contrajo en un nudo. No era solo una amante. Era su cómplice. El aire en la casa pesaba como si las paredes se hubieran cerrado en torno a ellos. Camila estaba sentada en la sala, con la espalda recta, la mirada fija en la puerta de entrada, los documentos desplegados sobre la mesa como si fueran armas listas para disparar. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras largas, haciendo que todo el ambiente se sintiera como la antesala de un juicio. El juicio de Miguel. El sonido de las llaves girando en la cerradura la hizo apretar los puños. Este era el momento. Miguel entró con su expresión habitual, la de un hombre que creía controlar su mundo, que creía que todo seguía girando a su favor. Pero esta vez no. Esta vez su mundo estaba a punto de desplomarse. Se detuvo al ver a Camila sentada ahí, esperándolo en la penumbra. ¿Todavía despierta?, preguntó con un tono despreocupado, pero con un matiz de incomodidad en la voz. Él sentía que algo estaba mal. Camila no respondió. No iba a darle el alivio de un intercambio cotidiano. Solo levantó la mano y señaló la mesa. Siéntate. Su voz fue baja, controlada, pero afilada como una hoja de cuchillo. Miguel parpadeó, confundido, y entonces vio los papeles. Los documentos. Las pruebas. Todo. Camila lo vio endurecer la mandíbula. El momento exacto en que su expresión cambió. De seguridad a tensión. De tensión a miedo. Por primera vez, Miguel sabía que estaba atrapado. Él no preguntó qué era. Él ya lo sabía. Aún así, intentó mantener la compostura. Con pasos lentos, se acercó a la mesa y tomó los papeles con las manos firmes, fingiendo leerlos como si fuera la primera vez que los veía. Pero su garganta trabajaba con esfuerzo. Estaba tragando veneno. Camila esperó. Esperó a que terminara de revisar cada página, a que viera su propio nombre en las transacciones, en los contratos, en las transferencias ilegales a nombre de Lorena. Esperó a que Miguel comprendiera que su castillo de naipes había sido derribado hasta los cimientos. Cuando terminó, dejó los documentos sobre la mesa con un suspiro forzado. Camila, esto no es lo que piensas. Ella rió. Un sonido seco, sin humor. No, Miguel. Esto es exactamente lo que pienso. Él estiró la mano hacia ella, pero Camila se apartó con un movimiento brusco, como si su piel quemara. No te atrevas a tocarme. Miguel cerró los ojos un instante, como si intentara reunir paciencia. Pero no era paciencia.
Era miedo. Escúchame, dijo en un tono más bajo. Esto es complicado. No es lo que parece. Camila apretó los dientes. No me vengas con estupideces, Miguel. Tengo en mis manos pruebas de que llevas años desviando dinero, escondiendo transacciones a nombre de Lorena, usando los ahorros de nuestra hija para pagar tu doble vida. Miguel tensó la mandíbula. Ahí estaba. La verdad desnuda. Intentó hablar, pero Camila lo cortó con un golpe seco en la mesa. Dilo, carajo. Admítelo de una vez. Gritó, con la voz rota entre furia y traición. Miguel cerró los ojos, se pasó una mano por la cara. El hombre seguro de sí mismo, el manipulador experto, el esposo que siempre tenía una respuesta, ahora no tenía nada. Sí, susurró finalmente. La palabra flotó en el aire como una sentencia de muerte. Camila sintió una punzada en el pecho. Parte de ella ya sabía la verdad, pero escucharlo de su boca era un golpe diferente. ¿Desde cuándo? Preguntó con la voz más fría de lo que imaginaba. Miguel tardó en responder. Finalmente, dejó escapar un suspiro cansado. Desde antes de casarnos. El estómago de Camila se hundió. El tiempo se detuvo. ¿Qué? Siempre supe que esta verdad podía alcanzarme, continuó él, con un tono derrotado. Pero no esperaba que fueras tú quien me descubriera. Camila sintió una oleada de asco. ¿Eso era todo? ¿Un simple me atrapaste? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Susurró, con los ojos ardiendo en lágrimas de furia. ¿Tienes idea del daño que has causado? Miguel levantó la vista, y por un instante, vio algo que nunca había visto en su esposo. Vacío. Si me entregas, caeré, dijo con voz neutra. Y tú caerás conmigo. Camila sintió una puñalada de pánico. ¿Qué carajo estás diciendo? Miguel la miró fijamente. Sus ojos ya no suplicaban. Estaban calculando. Camila, nuestros bienes están ligados. Si me hundes, tú y Valeria lo perderán todo. El golpe fue certero. Frío. Preciso. Camila se tambaleó un segundo. El muy bastardo lo tenía planeado. Pero entonces recordó algo. Miguel no sabía todo. No sabía que ella ya había movido piezas en su contra. Se inclinó lentamente sobre la mesa, acercándose a su rostro. Y sonrió. No, Miguel. Tú eres el único que va a caer. Él parpadeó, desconcertado. ¿Qué? Camila tomó su teléfono y con un solo movimiento deslizó la pantalla. Una llamada en curso. Una llamada a su abogado. Toda la conversación había sido grabada. El rostro de Miguel perdió todo el color. No. Camila se levantó de la mesa y tomó su bolso. Ya no tenía nada más que decirle. Él había cavado su propia tumba. El silencio en la casa era brutal. Miguel seguía inmóvil, con la piel pálida y el teléfono en la mano temblorosa. Sabía que estaba acabado. Sabía que cada palabra que había salido de su boca había sido grabada, sellando su destino como si fuera una sentencia de muerte. Camila, en cambio, se sintió más poderosa de lo que jamás había estado. Años de mentiras, de manipulaciones, de ser tratada como una mujer ciega que nunca se daría cuenta de la verdad, habían terminado. ¿Qué hiciste, Camila?, murmuró Miguel, con la voz tensa. Ella le sostuvo la mirada con una calma gélida. Hice lo que debía hacer. Lo que tú me obligaste a hacer. Miguel tragó saliva, pero su mente ya trabajaba a toda velocidad, buscando una salida. Siempre había tenido una. Siempre había sabido cómo darle la vuelta a las cosas. Pero esta vez, no había escapatoria. Si esta grabación sale a la luz, me destruirás, susurró él, como si apenas estuviera procesando su propio destino. Camila inclinó la cabeza con ironía. Miguel, tú mismo te destruiste. Él se pasó una mano por el rostro, como si intentara arrancarse la desesperación que ya se apoderaba de él. Camila, escúchame. Pero ella no estaba dispuesta a oír nada más. Había escuchado suficientes mentiras. Había permitido demasiadas traiciones. No. Tú me vas a escuchar. Dio un paso al frente, con una mirada que nunca antes había tenido. Una mirada de mujer que ha dejado de temer. Voy a asegurarme de que todo lo que hiciste salga a la luz. Voy a proteger a Valeria de ti.
El nombre de su hija hizo que Miguel apretara los puños. Por primera vez, en su rostro apareció verdadero pánico. Camila, por favor, piensa en Valeria. Ella sintió un nudo en la garganta. Valeria es lo único en lo que he pensado, Miguel. Mientras tú jugabas con nuestro futuro, mientras usabas su dinero como si fuera tu cuenta personal, mientras planeabas una vida con Lorena, yo era la única que pensaba en ella. Miguel negó con la cabeza, desesperado. Esto no puede terminar así. No podemos ser enemigos. Camila soltó una carcajada amarga. ¿Enemigos? Miguel, tú me convertiste en tu enemiga el día que decidiste traicionarme. Él la miró, sin palabras. Porque sabía que ella tenía razón. Pero entonces su expresión cambió. Su mirada se oscureció, y su voz bajó a un tono más calculador. ¿Qué quieres?, preguntó con frialdad. Camila sintió una punzada en el pecho. Ahí estaba. El verdadero Miguel. El hombre que siempre buscaba negociar, que creía que todo tenía un precio. Quiero mi vida de vuelta, dijo ella, con firmeza. Quiero que desaparezcas. Miguel apretó los labios. No es tan fácil. Camila arqueó una ceja. No. Entonces escucha con atención, asterisco asterisco si no aceptas mis condiciones, mañana en la mañana mi abogado tendrá esta grabación, asterisco asterisco. Miguel respiró hondo, consciente de que no tenía otra opción. Era su palabra contra la verdad. Y esta vez, la verdad había ganado. Miguel se quedó ahí, parado, con la mirada fija en los documentos que lo condenaban. Sus manos estaban tensas sobre la mesa, sus nudillos blancos, su respiración pesada. Por primera vez en su vida, no tenía una salida. No había excusas, no había mentiras que pudieran salvarlo. Camila lo miraba desde el otro lado de la habitación, con los brazos cruzados, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Había esperado tanto este momento. Había imaginado tantas veces cómo sería ver a Miguel caer. Pero nada la había preparado para la realidad de verlo roto. Él, que siempre había sido el hombre seguro, el que tenía todas las respuestas, ahora no era más que un hombre acabado. ¿Qué quieres que haga?, murmuró con la voz rasposa, sin levantar la vista. Camila sintió una punzada de satisfacción. El depredador se había convertido en presa. Quiero que te largues, dijo, con una frialdad que ni ella misma reconoció en su voz. Quiero que salgas de esta casa, que firmes el divorcio sin condiciones y que desaparezcas de mi vida y de la de Valeria. Miguel soltó una risa baja, sin humor. No podía creer lo que estaba escuchando. Camila, no puedes pedirme eso. Ella dio un paso al frente, acortando la distancia entre ellos. Lo miró a los ojos, sin miedo, sin titubeos. No te lo estoy pidiendo, Miguel. Te lo estoy exigiendo. Miguel apretó los dientes. Su cuerpo entero estaba tenso, como si estuviera conteniendo una tormenta de emociones. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?, soltó con un hilo de voz. Si me destruyes, tú también caerás. Camila arqueó una ceja, desafiante. ¿Caer? Yo. Soltó una carcajada amarga. Miguel, yo ya caí hace mucho tiempo. Caí cuando creí en ti. Caí cuando confié en que serías un buen esposo, un buen padre. Pero adivina qué. Lo miró con una intensidad feroz. También aprendí a levantarme. Miguel parpadeó, como si por primera vez la viera como realmente era. No como la esposa sumisa, no como la mujer que podía engañar, sino como una fuerza imparable. Camila, sé que estás furiosa, pero no tomes una decisión de la que te arrepentirás. Ella negó con la cabeza. No estoy furiosa, Miguel. Estoy despierta. Él se pasó una mano por el rostro, tratando de procesar lo que estaba pasando. ¿Y si digo que no?, preguntó, con un destello de desafío en su mirada. Camila sonrió. Una sonrisa letal. Si dices que no, se inclinó sobre la mesa y tomó su teléfono, entonces mañana a primera hora, esta grabación estará en manos de mi abogado y de la prensa. Miguel palideció. No, no harías eso. Camila levantó una ceja. No. Desbloqueó su teléfono con calma y deslizó el dedo sobre la pantalla. Dame una razón para no hacerlo. Miguel sintió un vértigo repentino. Esto no podía estar pasando. No podía ser él quien perdiera. Él, que siempre había salido victorioso. Él,
que siempre había sabido cómo jugar sus cartas. Pero esta vez, ella tenía unas bajo la manga. Y él no tenía nada. El silencio se hizo eterno. Podía escuchar su propia respiración entrecortada. Finalmente, Miguel bajó la cabeza. «Está bien», susurró con la voz rota. «Me iré». Camila sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Lo había logrado. Había ganado. Pero Miguel no se iría sin dejar una última herida. Cuando se dirigió a la puerta, con la dignidad destrozada, se giró y la miró una última vez. Ya no con rencor, sino con algo más oscuro. «Sabes, Camila, crees que has ganado, pero», sonrió, con tristeza, «cuando alguien se queda con todo, a veces termina más sola de lo que imagina». Camila sintió una punzada en el pecho. Las palabras de Miguel eran veneno. Palabras que antes la habrían destrozado. Pero no hoy. Le sostuvo la mirada con frialdad. «Prefiero estar sola que vivir en una mentira». Y con esas palabras, cerró la puerta en su cara. El sonido de la puerta cerrándose detrás de Miguel resonó en la casa como un eco de despedida. Un final. Un adiós definitivo. Camila no se movió de inmediato. Se quedó ahí, de pie en medio de la sala, sintiendo el peso de todo lo que acababa de suceder. Miguel ya no estaba. Su mentira había caído. Su presencia ya no ensuciaba ese hogar. Y sin embargo, el silencio que dejó atrás era ensordecedor. Por primera vez en mucho tiempo, Camila estaba sola. Pero no era una soledad triste. Era una soledad liberadora. Suspiró profundamente, sintiendo como el aire llenaba sus pulmones de una manera diferente. Más ligera. Más real. Caminó lentamente hacia la mesa donde todavía estaban esparcidos los documentos que habían destruido la farsa de Miguel. Los miró sin miedo. Sin rabia. Era el pasado. Y ella ya no pertenecía ahí. Tomó los papeles, los dobló con cuidado y los metió en una carpeta. Ya no los necesitaba. Miguel se había ido. Su capítulo en su historia estaba terminado. Ahora, tocaba escribir uno nuevo. La traición duele, sobre todo cuando afecta a nuestros seres queridos. Pero, ¿sabes qué es aún más fuerte que ese dolor? Superarlo. Porque cuando alguien intenta derribarte, tienes dos opciones, quedarte abajo o levantarte más fuerte que nunca. ¿Y si te dijera que esta historia tiene un giro increíble? Te he dejado aquí, en la última pantalla, un video en el que verás cómo una mujer, tras quedarse sin nada, dio un giro a su vida y sorprendió incluso a quienes dudaban de ella. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.